Entonces, en esta presentación vamos a definir qué es la economía y un repaso pues como breve de los 10 principios, de los 10 pilares fundamentales, ¿cierto? Entonces, según el autor Gregory Mankiw, la economía es el estudio de la humanidad, de los negocios ordinarios en la vida, ¿cierto? Y proviene, el mismo texto nos dice que proviene del griego oikonomos, que traduce textualmente el que administra una casa, teniendo como pilares fundamentales los siguientes principios. El principio 1 se llama las personas se enfrentan disyuntivas. Este nos dice que hay que tomar decisiones y que esas decisiones implican elegir alternativas, ¿cierto? Es decir, como definir los objetivos que no pueden alcanzarse todos al mismo tiempo. Entonces el texto nos pone como el ejemplo un estudiante que tiene que elegir entre invertir la totalidad de su tiempo pues en estudiar o parcialmente en trabajar, ayudar en la casa y eso, ¿cierto? Asimismo las familias tienen que distribuir los ingresos entre las necesidades y los deseos, ¿cierto? Nos ganamos tanto, pero entonces necesitamos cambiar la nevera, cambiar algo o nos queramos ir todos de viaje. Del mismo modo, el mismo texto nos pone el ejemplo de una nación, ¿cierto? Una nación tiene un recaudo pues como normal y tiene que distribuirlo en las diferentes carteras, en los diferentes ministerios, ¿cierto? Como seguridad, salud y eso. Entonces, reconocer estas disyuntivas no significa que se deba renunciar a los objetivos, sino que es necesario que la persona o el organismo comprenda los costos y los beneficios de cada elección, ¿cierto? Solo entendiendo pues como que las opciones disponibles con las opciones disponibles se pueden tomar decisiones más adecuadas que permitan un equilibrio entre los intereses y las necesidades. El principio 2 dice, el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerlo. Este nos dice básicamente que el verdadero costo de algo no es solamente lo que nosotros pagamos en efectivo o en moneda, ¿cierto? Es decir, 1.000, 2.000, 2 millones de pesos y eso, sino aquello a lo que nosotros renunciamos para poder obtenerlo, ¿cierto? Un ejemplo claro de esto es en el caso de, por ejemplo, asistir a la universidad. No solamente se paga una matrícula, se pagan libros, se pagan útiles, se pagan pasajes, almuerzos, etc., sino que se paga también el tiempo que se supone pues como que la persona debería estar trabajando y eso. Entonces como que se sopesa eso. El principio 3 dice que las personas racionales piensan en términos marginales. Esto nos dice que las personas racionales toman decisiones evaluando pequeños cambios respecto a lo que ya hacen, comparando los beneficios y costos adicionales de cada acción. Así no se trata entonces de elegir pues entre los extremos o entre los peores casos, sino en ajustar en lo que el texto denomina borde, que es como dedicar una hora más a estudiar o pues como pequeños cambios, ¿cierto? Pequeños cambios que a la final no tienen pues como una gran incidencia. El principio 4 dice que las personas responden a los incentivos, ¿cierto? Este principio nos dice que los individuos adaptan su conducta en función a los costos y beneficios que perciben, ¿cierto? Un incentivo, el texto nos dice, puede ser positivo o negativo. Positivo se habla de recompensas y negativos de castigo, ¿cierto? Y su influencia es central para entender cómo funcionan los mercados y cómo se distribuyen los recursos. Entonces el ejemplo que nos da el texto es, por ejemplo, el aumento en el precio de las manzanas. Eso claramente desincentiva el consumo y dice, no, qué manzana tan cara, ¿cierto? Pero a su vez los productores de manzanas dicen, ah, no, eso se está vendiendo muy caro, entonces vamos a sembrar más, ¿cierto? El principio número 5 nos dice que el comercio puede mejorar el bienestar de todos. Entonces, el comercio no debe entenderse como una competencia en la que un país gana y el otro pierde, ¿cierto? En este caso, las superpotencias ganan en los países en desarrollo, bien, sino como una herramienta que puede mejorar el bienestar de todos los participantes, ¿cierto? Nos ponen el ejemplo claro de una familia que no se beneficia si la familia intenta pues como producir por sí misma todo lo que necesita, todo lo básico pues para vivir. Asimismo, los países también se favorecen del intercambio, ya que este fomenta la especialización en aquellas actividades en las que no son tan eficientes, ¿cierto? Gracias al comercio, tanto las familias como las naciones, como las personas, pueden acceder a una mayor variedad de bienes y de servicios de menores precios, incrementando su calidad de vida, ¿cierto? En ese sentido, aunque países como Japón, Estados Unidos o Brasil compiten en algunos mercados, al mismo tiempo son socios en una red global de intercambio que genera beneficios compartidos para todos. El principio 6
se denomina los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Se entiende mejor esto al contrastar los sistemas centralizados, como el comunismo en la Unión Soviética, con las economías de mercado. En el primero, el gobierno decidía qué producir, en qué cantidad y quién consumiría lo producido, ¿cierto? Pero este modelo fracasó porque carecía de la información precisa sobre las preferencias y costos que sí se reflejan en los precios de mercado libre, ¿cierto? En cambio, en una economía de mercado, millones de familias y empresas toman decisiones descentralizadas, guiadas por el interés propio y a través de la interacción en los mercados se coordinan como si existiera una mano invisible, que es como el contexto que nos trae el texto, que es el concepto introducido por Adam Smith, ¿cierto? Los precios son el instrumento clave de esa mano invisible, orientan tanto a los consumidores como a los productores, que es el caso que habíamos visto anterior en las manzanas, ¿cierto? Al reflejar simultáneamente el valor social de un bien y el costo de producir. El principio 7 nos dice que el gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado, ¿cierto? Aunque los mercados suelen organizar la economía de una manera eficiente gracias a lo que veníamos hablando de la mano invisible, no siempre logran los resultados óptimos o justos, explica la necesidad de la intervención del gobierno. Su papel es esencial para garantizar el cumplimiento de las reglas básicas del mercado, como la protección de los derechos de propiedad, sin los cuales no hay incentivos para producir y comerciar. Además, la intervención del gobierno puede corregir fallas en el mercado, como las externalidades o el poder del mercado, que es como el monopolio, cuando una persona acapara como todas las aristas del mercado. El principio 8 dice: el nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga para producir bienes y servicios, ¿cierto? Acá nos dicen las enormes diferencias en el nivel de vida entre países a lo largo del tiempo, ¿cierto? Explicando que principalmente esto viene por la productividad, entendida como la cantidad de bienes y servicios que los trabajadores pueden producir en un periodo dado de tiempo. Los países con mayor productividad ofrecen a sus ciudadanos más ingresos, mejor alimentación, mejor salud, educación gratis, mayores expectativas de vida, mientras que aquellos con baja productividad enfrentan condiciones precarias. De igual forma, el crecimiento sostenido de la productividad es lo que explica el aumento de los ingresos en países desarrollados como Estados Unidos, más allá de factores secundarios como los sindicatos, la capitalización mínima o la competencia internacional. El principio 9 dice que cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios incrementan, ¿cierto? Entonces, la inflación se entiende como el aumento generalizado y sostenido de los precios en una economía, y su causa principal suele estar relacionada con la emisión excesiva de dinero por parte del gobierno o del Banco Central, en este caso el Banco de la República. Entonces, cuando circula más dinero del que la economía puede respaldar en bienes y servicios, el valor de la moneda disminuye, los precios tienden a subir. Ejemplos extremos como la hiperinflación de Alemania en la década de 1920 muestran cómo los precios podrían multiplicarse millones de veces en pocos meses, reflejando la pérdida total de la confianza en la moneda. Un ejemplo de pronto más actual es lo que está pasando en Venezuela o lo que pasó en algún momento en Argentina, no hace mucho, donde los bienes y servicios valían miles de millones de bolívares o de la moneda respectiva. El principio 10 dice que la sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre la inflación y el desempleo, ¿cierto? Entonces, cuando el gobierno o el Banco Central aumentan la cantidad de dinero en circulación, inicialmente se estimula el gasto y la demanda de bienes y servicios, ¿cierto? Esto impulsa a las empresas a producir más y a contratar más trabajadores, reduciendo el desempleo. Sin embargo, con el tiempo, ese mayor gasto termina generando presiones sobre los precios, produciendo lo que se conoce como la inflación. Esa relación conocida como la curva de Phillips nos muestra cómo las políticas económicas a corto plazo suelen implicar un sacrificio. Si se busca reducir el desempleo, puede aumentar la inflación. Si se prioriza la inflación, es probable que suba el desempleo. En ese contexto, los gobiernos utilizan herramientas como gastos públicos, impuestos adicionales o la emisión monetaria para influir en las demandas agregadas, ¿cierto? Aunque generalmente los usos de estas medidas primero son los últimos y segundo siempre son muy controvertidos. Por último y para concluir, tenemos entonces que la productividad es el motor del nivel de vida, ¿cierto? Las diferencias entre los países, que es lo que veamos ahorita, en cuanto al ingreso y la calidad de vida se explican principalmente por la productividad
y en cuanto más eficientes sean los trabajadores para producir bienes y servicios, mayor será el nivel de bienestar de la sociedad. Así las cosas, si un país produce más y mejor, sus habitantes pueden tener mejores ingresos y vivir con más comodidades. Otra conclusión es que la inflación está ligada a la emisión del dinero, ¿cierto? Entonces, cuando los gobiernos imprimen más dinero del que la economía puede absorber con su producción, los precios suben de manera generalizada, reduciendo el poder adquisitivo de la población. Ahí es cuando los billetes dejan de valer, ¿cierto? Entonces, imprimir demasiado dinero trae problemas. Cuando los gobiernos ponen mucho dinero a circular, los precios suben y finalmente el dinero no alcanza para nada o termina siendo insuficiente para comprar pues como las cosas básicas. Las políticas económicas deben buscar equilibrio, ¿cierto? La intervención del Estado mediante impuestos, gasto, monetario para estimular la economía, pero su uso indebido puede generar una crisis económica clave, medidas que impulsen la prosperidad estable